Bienvenidos a El análisis de vibraciones, principios y aplicación por Vibrotecnología en Vibration Cloud. Como vimos en la lámina anterior, la vibración es un movimiento alternante y además es una reacción a fuerzas que pueden ser internas o externas. Para estudiar este movimiento, hablaremos primeramente del movimiento armónico simple. Una forma de estudiar este movimiento es observar el comportamiento de un simple sistema masa-resorte. Cuando este sistema está oscilando verticalmente, se puede observar que su masa describe una trayectoria de forma senoidal, como se ilustra en la figura. Esta onda senoidal se produce en el transcurso del tiempo y se pueden observar algunas características muy interesantes. Lo primero que salta a la vista es lo simétrico y regular que tiene esta forma. También se observa que esta forma se repite periódicamente, es decir, cada cierto tiempo se produce un ciclo igual y al tiempo requerido para que se reproduzca este ciclo se le llama un período y se mide en segundos. También se puede observar la regularidad del desplazamiento de la masa. Se puede ver que sube una cantidad igual a la que baja alrededor de un punto al que llamamos el punto de equilibrio. A la máxima excursión que tiene la masa se le llama la amplitud. Cualquier movimiento armónico simple puede entonces ser descrito por tres parámetros, que son la amplitud del movimiento, la frecuencia, que significa el número de oscilaciones que se da por unidad de tiempo, y la fase, que nos indica cómo está oscilando un componente respecto de otro. Hay muchísima información alrededor de estos tres parámetros. Sin embargo, dado el carácter introductorio de esta presentación, solamente mencionaremos lo siguiente. En el ámbito del mantenimiento predictivo, nosotros utilizamos estos tres parámetros de la vibración, la amplitud, la frecuencia y la fase, para hacernos una buena idea del estado de la máquina, es decir, para diagnosticar su condición. De la misma manera que un médico utiliza una tomografía computarizada para saber el estado de un paciente. En términos muy generales, estos tres parámetros se interpretan de la siguiente forma. En primer lugar, la amplitud es un indicador de la severidad de la vibración. Dicho en otras palabras, cuanto mayor sea la amplitud, peor será el problema que estamos observando. Particularmente si este problema, es decir, esta vibración, está siendo medida en velocidad de vibración, como lo pide la norma ISO 10816, que nos indica en un código de colores si la máquina está bien, regular o mal, dependiendo de su nivel de vibración. Por su parte, la fase nos permite distinguir entre diversos problemas. En esta ilustración se puede observar, en el caso de la izquierda, cómo los cojinetes representados en color azul se están moviendo en fase, es decir, al mismo tiempo, mientras que en el ejemplo de la derecha los cojinetes se están moviendo en contrafase. Y esto nos dice que el caso de la izquierda es un desbalance estático, mientras que el caso de la derecha es un desbalance de par.
Interpretar la frecuencia es un problema bastante más complejo que trataremos de explicar con el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos observando el giro de un ventilador de techo cuando observamos que una de las aspas está rota. Por esta razón, el ventilador está desbalanceado y oscila visiblemente. Supongamos que en nuestro afán de conocimiento tomamos un matamoscas de plástico y lo hacemos incidir contra las aspas mientras el ventilador está girando. Para completar este experimento mental, vamos a suponer que tenemos un acelerómetro sujeto a la base del ventilador, de manera tal que en algún instrumento estamos recogiendo la vibración observada en este experimento. El equipo de medición nos permitiría graficar la señal de tiempo de la vibración, cuyo aspecto sería poco más o menos como el que está mostrado en la gráfica. El aspecto más o menos complejo que tiene esta gráfica se debe a lo siguiente. En primer lugar, el hecho de que el ventilador esté desbalanceado va a producir una onda completa por cada vuelta que dé dicho ventilador. Esto se expresa diciendo que tiene una vibración 1 por, es decir, una vibración cuya frecuencia es igual a la frecuencia de giro. Adicionalmente a lo anterior, el matamoscas está golpeando las aspas. Este es un ventilador de 5 aspas, por lo que podríamos esperar que por cada vuelta que dé dicho ventilador se van a producir 5 golpes. O dicho en otros términos, tenemos una frecuencia 5 por, que significa 5 veces la velocidad de giro. Por lo tanto, la señal de tiempo nos muestra de manera fidedigna el efecto que tienen ambos problemas en el ventilador, es decir, el aspa rota y el golpeteo con el matamoscas. Recordemos que utilizamos amplitud, frecuencia y fase como indicadores del problema en la máquina. En una situación tan sencilla como la descrita del ventilador, vean por favor que la señal de tiempo resulta bastante compleja. Imaginen ustedes una máquina real donde tenemos problemas en engranes o problemas en rodamientos o problemas eléctricos en el estator del motor o cualquier combinación de estos. Obviamente la señal de tiempo va a ser tan compleja que nos resultará literalmente imposible estimar amplitudes, frecuencias o fases de cada uno de los problemas por separados, puesto que la señal de tiempo, repito, resultará excesivamente compleja y por lo tanto ilegible. Sin embargo, una vez más las matemáticas vienen a nuestro rescate y a través de un concepto matemático que se llama la transformada de Fourier, podemos obtener una nueva información, una nueva gráfica que se llama el espectro de vibración. Observen por favor el aspecto de esta nueva gráfica del espectro de vibración. Noten que es muy diferente en sus características a la señal de tiempo, sin embargo contiene exactamente la misma información. Observen que la señal de desbalance aparece aquí como un pico, mientras que la señal de los golpes del matamoscas aparecen como otro pico de mayor frecuencia, de hecho 5 veces mayor, y de amplitud menor. Aquí termina la primera parte de esta presentación. Le invitamos a que vea la segunda.